Ahí está. Bueno, entonces, ahí estamos. Entonces, como decíamos, ya las semanas anteriores estuvimos hablando un poquito acerca de la introducción a la química, de la clasificación de la materia, ¿verdad? Y el día de hoy, pues, veremos las propiedades de la materia, ¿sí? Bueno, para comenzar, recordemos que la química estudia la materia como tal, ¿verdad? Estudia su composición y su estructura, ¿verdad? Bueno, decíamos la semana pasada, ¿quién se recuerda qué clasificación veíamos de la materia? ¿Quién se recuerda? ¿Alguien que tenga ya anotado qué clasificación de la materia fue la que vimos la semana pasada? Las sustancias puras y mezclas, no. Sustancias puras y mezclas, ¿verdad? Decíamos, cuando hablamos de sustancias puras, se les llama puras porque de alguna forma pues las vamos a encontrar de esa manera en la naturaleza, ¿verdad? Mientras que las mezclas, pues no, ¿verdad? Como su mismo nombre lo indica, pues no van a estar presentes de tal manera en la naturaleza. Veíamos también que dentro de las sustancias puras se podían clasificar en dos. ¿Cuáles eran? Las simples y las compuestas. Ajá, los simples o elementos y las compuestos, ¿verdad? Los compuestos. Va, les ponía yo el claro ejemplo del agua, ¿verdad? El agua, su fórmula química es H2O. El H de hidrógeno, eso significa que involucra dos hidrógenos y un oxígeno, ¿verdad? Y si se recuerdan, veíamos aquella imagen donde cómo se movían las moléculas del agua, ¿verdad? A diferentes temperaturas. Decíamos, a mayor temperatura, ¿hay más movimiento de moléculas o menor movimiento de moléculas? ¿Quién se recuerda? A mayor temperatura, ¿hay más movimiento de moléculas o menos movimiento de moléculas? Más. Más movimiento de moléculas, exactamente, ¿verdad? Porque veíamos la imagen del gas, ¿verdad? O del vapor, mejor dicho, ¿verdad? Decíamos, ¿qué pasa cuando el agua se calienta? Cuando después de hervir, pues el agua se empieza a evaporar, ¿verdad? Entonces, a mayor temperatura hay mayor movimiento, por lo tanto las moléculas se mueven en forma de gas. Pero a menor temperatura hay menor movimiento, ¿por qué? Porque cuando alcanza los 0 grados centígrados, decíamos, el agua se congela, ¿verdad? Entonces, hay menor movimiento de partículas. No tiene el mismo movimiento el vapor del agua que un cubo de hielo, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces vemos ahí las diferencias. Eso era respecto a sustancias simples, ¿verdad? Y sustancias compuestas. Y respecto a las mezclas, decíamos, pueden ser de dos tipos. Pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Decíamos, una mezcla homogénea es como que si yo agarrara mi pachón y a toda el agua que está aquí yo le meto azúcar y lo revuelvo. Lo revuelvo hasta que se deshace completamente el azúcar. Eso va a ser una muestra homogénea o una mezcla homogénea porque en cualquier parte de esa mezcla yo voy a encontrar la misma concentración, ¿verdad? Pero por otro lado tenemos las muestras heterogéneas, que esas va a ser totalmente lo contrario. No en todas partes vamos a tener la misma concentración de las sustancias dentro de esa mezcla, ¿verdad? Y yo les ponía el ejemplo de la horchata. La horchata, decíamos, se va de alguna manera a precipitar, ¿verdad? Se va a precipitar un concentrado hasta el final, después a 1 hora, 2 horas que uno la prepara, se va a concentrar o se va a precipitar algún tipo de concentrado, ¿verdad? Entonces, veíamos ahí un claro ejemplo de una muestra, de una mezcla heterogénea, ¿verdad? En esta semana, como ya decíamos, vamos a ver propiedades de la materia, ya no vamos a ver su clasificación, porque ya lo vimos la semana pasada, y el día de hoy veremos propiedades de la materia, ¿sí? Las propiedades pueden ser de 3 tipos. Va. Nos dice, observando el mundo que nos rodea, descubrimos la presencia de objetos que nos causan distintas sensaciones. Esos objetos, los cuerpos y todo el universo están formados por materia, ¿verdad? Todo lo que nosotros tocamos es materia. El plástico es materia, la madera es materia, una manzana es materia, el pan es materia, todo es materia. Nosotros mismos como seres humanos estamos compuestos de materia, ¿sí? Entonces, podemos percibirla porque ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Si ocupa un lugar en el espacio, se puede medir, se puede pesar, se puede manipular de alguna forma, entonces eso es materia. Las propiedades se clasifican en los siguientes grupos, en las generales y en las específicas. Dentro de las específicas, y si quieren pasamos a este cuadrito, más fácil, mucho más fácil de verlo,
propiedades de la materia hay generales y hay específicas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto con propiedades generales y específicas? Bueno, porque algunos objetos, imaginémonos que este marcador y este borrador, imaginémonos que estas dos situaciones sean de distinta naturalidad de materia, ¿sí? Va. ¿Qué quiere decir esto? Pero van a haber algunas propiedades que se van a cumplir tanto en el marcador como en el borrador. A eso se le llama, a eso se le llama lo que nos menciona aquí, propiedades generales, ¿sí? Propiedades de la materia generales. Se cumplen tanto en uno como en otra y se van a cumplir en todos. ¿Como cuáles? Como la masa, como el volumen, el peso, la porosidad, etcétera. Si se recuerdan, ya decíamos en el curso de física fundamental que masa no es lo mismo que peso, ¿verdad? Decíamos, la masa involucra solo la cantidad de una sustancia, mientras que el peso involucra la cantidad de la sustancia por la gravedad, ¿verdad? Involucra también la acción de la gravedad. Entonces, esas son propiedades que se van a cumplir en cualquier objeto, ¿verdad? Se van a cumplir en una calculadora, en un lapicero, en un teléfono celular, en una chumpa, en un cuerpo humano, en un hueso, en vidrio, en lo que ustedes quieran. Esas propiedades se van a cumplir siempre. Masa, todos van a tener masa, todos van a ocupar un volumen, todos van a tener peso y todos van a tener porosidad. ¿Estamos? Por otra parte, existen las propiedades de la materia que van a ser específicas, ¿sí? Son específicas porque no se van a cumplir en todos. Entonces, puede que solo el marcador las cumpla, pero el borrador no. Entonces, dentro de estas, nosotros podemos clasificarlas como algunas propiedades físicas y otras propiedades químicas, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. El agua como tal, si nosotros ponemos un vaso de agua y ponemos un vaso de cloro, pero de cloro en lo más puro que nosotros podamos encontrar, muy probablemente sería difícil de distinguirlo, ¿verdad? O en un cloro diluido, o tal vez en una botella de alcohol, mejor dicho. Si nosotros echamos alcohol sin colorante y en otra botella ponemos agua pura, obviamente también sin colorante, pues nos sería difícil solamente a simple vista determinar cuál es el alcohol y cuál es el agua, ¿verdad? Porque a simple vista serían iguales. Pero ¿qué va a pasar? Las propiedades químicas no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque si yo someto el agua a ignición, o sea, a exponerlo a fuego, eso significa la ignición. Si yo someto el agua a ignición, a someterlo a fuego, no va a pasar nada. Lo más probable es que se apague lo que yo esté llevando. Pero ¿qué pasa con el alcohol? Va a ser totalmente lo contrario, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere propiedades químicas. Esas son propiedades químicas que van a ser específicas para unas sustancias o para otras, ¿verdad? Bueno, entonces nos dice, las propiedades se clasifican en generales y específicas, ¿verdad? Las generales son las propiedades que presenta todo cuerpo material sin excepción y al margen de su estado físico, mientras que las físicas son aquellas propiedades que impresionan nuestros sentidos sin alterar su composición interna o molecular, ¿verdad? Las químicas, nos dice, son aquellas propiedades que se manifiestan al alterar su estructura interna o molecular cuando interactúan con otras sustancias, ¿verdad? Ya lo veremos un poquito más a continuación, más detallado para que lo veamos. Bueno, decíamos propiedades generales, ¿verdad? Propiedades generales teníamos estas. La masa, el volumen, peso, la divisibilidad que no estaba en el listado anterior y la porosidad. La porosidad. Todas las materias, cualquier tipo de materia va a tener estas características. Desde un bloque de oro hasta un bloque de, ¿qué les digo? No sé, de arcilla, hasta un bloque de cal. Todos van a tener masa, todos van a tener volumen, todos van a tener peso, todos pueden ser divisibles y todos van a tener porosidad. Bueno, veamos el primero que nos menciona aquí, la masa. Bueno, la masa nos dice, la masa es la cantidad de materia contenida en un volumen cualquiera. La masa de un cuerpo es la misma en cualquier parte de la Tierra o en otro planeta, ¿verdad? Era lo que yo les decía. Si nosotros llevamos una muestra de, ¿qué les digo? De, no sé, cierta cantidad de maíz a una pesa, ¿verdad? A una balanza, pues esa misma masa se va a cumplir aquí en Guatemala,
se va a cumplir en China, se va a cumplir en la Luna, se va a cumplir en Marte, se va a cumplir en cualquier lugar. Eso es la masa, como bien nos dice aquí, es la cantidad de materia contenida en un volumen cualquiera, ¿sí? La masa de un cuerpo es la misma en cualquier parte de la Tierra o en otro planeta, es la misma en cualquier parte del universo. Por eso las balanzas están diseñadas para eliminar la fuerza de la gravedad. Bueno, ahora pasemos con la segunda de las propiedades generales. El volumen. Cuando hablamos de volumen, no estamos hablando del volumen de radio, ¿verdad? Sino que estamos hablando de la cantidad de espacio que ocupa un objeto en el espacio, ¿sí? La cantidad de, como bien nos dice aquí, un cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Ese lugar que ocupa un cuerpo, a eso se le denomina volumen, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un vaso lleno, está hasta arriba el vaso, y nosotros le metemos un cubito de hielo? ¿Qué pasa? El agua se sale, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ese cubo de hielo que yo estoy introduciendo pasó a ocupar parte, o mejor dicho, pasó a ocupar el volumen dentro del vaso que ocupaba el agua que se salió, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama volumen, al lugar que ocupa un cuerpo en el espacio, ¿sí? El peso, como ya decíamos, es similar a la masa, solamente que ahí sí lo afecta la gravedad, ¿verdad? Nos dice, el peso es la acción de la gravedad de la Tierra sobre los cuerpos. En los lugares donde la fuerza de la gravedad es menor, por ejemplo, en una montaña o en la luna, el peso de los cuerpos disminuye, ¿sí? Pero no va a disminuir la masa, no, lo que va a disminuir es el peso. Por ejemplo, a uno le dicen, a veces, mire usted y cuánto pesa, ¿verdad? ¿Cuánto pesa? Es un término correcto, ¿verdad? Lo que está incorrecto es que nosotros decimos peso tanta cantidad de libras, ¿sí? Eso está incorrecto. ¿Por qué? Porque las libras es una medida de masa, ¿sí? Así como veíamos en el curso de física fundamental, veíamos que la masa se mide en kilogramos, se mide en gramos, se mide en onzas, se mide en libras, se mide en toneladas. De igual forma, se va a aplicar para todo, ¿verdad? Entonces, ya veremos más adelante cuál es la forma correcta de expresar el peso, ¿verdad? Pero realmente nuestro peso no es ese. Cuando nosotros vamos a una balanza y nos pesamos, aparentemente, lo que estamos tomando nosotros es nuestra masa, ¿sí? Es la masa la que estamos midiendo. La divisibilidad, ¿verdad? La divisibilidad, pues su nombre nos lo indica, nos dice, es la propiedad que tiene cualquier cuerpo de poder dividirse en pedazos más pequeños, hasta llegar a las moléculas y los átomos, ¿verdad? Si nosotros seguimos dividiendo un bloque de, por ejemplo, de, ¿qué les digo yo? De oro, entonces lo seguimos dividiendo, en cualquier parte que nosotros lo vayamos a dividir, siempre vamos a tener oro, hasta el punto en que lo podamos dividir hasta que sean moléculas y átomos, ¿verdad? Entonces, siempre va a seguir siendo oro. La porosidad, como nos dice aquí, como los cuerpos están formados por partículas diminutas, estas dejan entre sí espacios llamados poros, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque ninguna sustancia se ha determinado que sea libre de esta porosidad que va a unir una molécula con la otra, ¿verdad? ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? ¿No? ¿Seguros? ¿Dudas, comentarios? ¿Alguna duda que tengan con algún concepto? Va, perfecto. Continuamos entonces. Ahora, ya hablamos de todas estas generales que nosotros veíamos acá, hasta la porosidad, incluyendo la divisibilidad, y ahora vamos a encontrar con las específicas, ¿verdad? Decíamos propiedades físicas y químicas. Bueno, propiedades específicas son aquellas, ojo con esto, son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Los más importantes son, ojo con eso, ¿verdad? No van a depender de la cantidad de materia. Por ejemplo, la dureza no va a depender de la cantidad de materia, la tenacidad tampoco, la maleabilidad se refiere a la capacidad de poder malear o de poder, ¿cómo les diría yo? Maniobrar cierto material, ¿verdad? Por ejemplo, el hierro al llegar a ciertas temperaturas es maleable, el oro también, y así diferentes sustancias, ¿verdad? La ductibilidad, el brillo, la elasticidad
y la viscosidad, ¿verdad? Son propiedades específicas que, como bien nos dice aquí, no dependen de la cantidad de materia, ¿sí? No van a depender de la cantidad de materia. La dureza, nos dice, la dureza es la resistencia que presenta un sólido al ser rayado. La dureza de un cuerpo se establece mediante la escala de Mohs. El material más duro es el diamante y el menos el talco, ¿sí? Eso es muy importante. Aparentemente se ha descubierto que justamente como bien nos dice aquí, que el diamante es el material más duro que existe sobre la Tierra, ¿verdad? Entonces es muy importante. No solamente representa una piedra preciosa, sino que es de los materiales más duros, ¿verdad? ¿Y por qué es de los más duros? Porque tiene poca porosidad, ¿sí? Tiene poca distancia dentro de sus partículas. Bueno, ahora vamos con la tenacidad. La tenacidad nos dice es la oposición que presenta un cuerpo sólido al fraccionamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué tanta oposición le va a presentar este cuerpo al momento de quererlo fraccionar, ¿verdad? Al momento de quererlo quebrar, entonces a eso se le denomina tenacidad. La maleabilidad nos dice es la propiedad por la cual los metales se pueden transformar hasta láminas, ¿sí? Como ya decíamos, poder malearlos, una placa de oro, poder malearla hasta poder generar un dije, poder generar una cadena, una esclava, etcétera, ¿verdad? La ductibilidad, ojo con esto, la ductibilidad nos dice es la propiedad por la cual los metales se pueden transformar hasta alambres o hilo. Por ejemplo, el alambre de cobre, ¿verdad? Que muchas veces se lo roban, es justamente por eso. ¿Por qué? Porque tiene alta conductibilidad. El brillo, la propiedad por la cual un cuerpo refleja la luz. La elasticidad es la capacidad que presentan algunos sólidos para recuperar su forma original una vez que deja de actuar la fuerza que los deformaba. Permítame un momentito, solo voy a abrir la puerta, ¿sí? ¿Me escuchan ahí, jóvenes? ¿Sí? Bueno. Muy bien, entonces ya sentía que me estaba acalorando de aquí adentro. Bueno. Entonces decíamos, bueno, la ductibilidad, en la ductibilidad, como ya decíamos, es la capacidad de poder transformarlos hasta un alambre, un hilo, ¿verdad? El brillo, la propiedad que tiene de un cuerpo donde se refleja la luz. La elasticidad, pues su nombre nos lo indica, ¿verdad? Qué tan elástico va a ser un producto como tal. Y pasamos a la última, la viscosidad. Eso sí me interesa bastante. ¿Qué tan viscoso puede ser un cuerpo? Por ejemplo, ¿qué es la viscosidad? Es la resistencia que presentan los fluidos en su desplazamiento. Esta dificultad disminuye al aumentar la temperatura. Por ejemplo, no tiene la misma viscosidad el agua que el aceite, por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros dejamos caer agua sobre una superficie, pues, y dejamos caer aceite al lado, podríamos ver fácilmente que la viscosidad del aceite es mucho mayor. ¿Por qué? Porque no se desplaza tan fácil como lo realiza el agua, ¿verdad? Entonces, esa es una característica muy importante que se cumple sobre todo en los líquidos principalmente, ¿verdad? Bueno. Ojo con lo que lo menciona aquí. Las propiedades físicas pueden ser extensivas o intensivas. Eso sí me interesa que sepan a qué se refiere con esto de una propiedad física extensiva o intensiva. Bueno, fácil. Miren, la extensiva depende, como bien nos dice aquí, depende de la masa, mientras que la intensiva no va a depender de la masa. Esa es la diferencia más grande. ¿Por qué? Nos dice, la propiedad extensiva nos dice el valor medido por estas propiedades depende de la masa. Por ejemplo, la inercia, el peso, el área, el volumen, la presión del gas, el calor ganado y perdido, etc. Les voy a poner un claro ejemplo. No es lo mismo que a uno le peguen con una pelota de plástico que con una pelota de fútbol, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? No va a sentir uno igual el golpe, no va a ser igual el dolor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene más masa que otro, ¿sí? Entonces, por eso se le llama extensiva, porque
esta propiedad se va a extender en proporción a la masa, ¿verdad? No es lo mismo que usted le pegue a un niño que le pegue a un adulto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la masa de la fuerza con la que va a ser el niño, pues no va a ser la misma que va a ser un adulto, ¿verdad? No es lo mismo que a uno lo tire una bicicleta que lo tire a uno un carro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, también va a depender de la masa, ¿estamos? Mientras que la propiedad intensiva nos dice el valor medido, pues no depende de la masa. Por ejemplo, la densidad, ya veremos más adelante cómo se mide la densidad, la temperatura de ebullición, el color, el olor, el sabor, el calor latente, la reactividad, la electronegatividad y otras cuestiones que veremos, eso no va a depender nunca de la masa, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos un tonel lleno de perfume y le sacamos un poquito, eso no va a variar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en cada concentración del perfume tenemos la misma cantidad de olor, ¿verdad? El color de igual forma, ¿verdad? Si nosotros partimos, si yo parto, por ejemplo, esta hoja gris, si yo la parto por la mitad, no va a variar el color, ¿verdad? Entonces no va a variar. Entonces es una propiedad intensiva. ¿Por qué? Porque es independiente de la masa, ¿verdad? Y eso sí es muy importante que lo sepamos muy bien. Bueno. Ahora, ¿por qué estudiamos nosotros estas propiedades tanto físicas como químicas? Bueno, y les pongo de nuevo la famosa imagen de los cambios de los estados de la materia, ¿verdad? De sólido, líquido y gaseoso que presenta el agua. Sí, el agua es el mejor ejemplo por excelencia que nosotros podríamos utilizar la mayoría de las veces, no para todo, pero para este fin, pues sí lo podemos utilizar. Ya decíamos, el agua a temperatura ambiente se encuentra en un estado líquido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando llega a los 0 grados centígrados? Pues se congela. ¿Y qué pasa cuando llega a los 100 grados centígrados? Pues ebulle, ¿verdad? Y por lo tanto, pues pasa de un estado líquido al gaseoso. ¿Estamos? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las características que va a presentar la materia, pues nos van a permitir a nosotros estudiar los cambios de los estados de la materia. ¿Sí? Nos dice, la materia tiene la particularidad de presentarse en estados distintos y cada uno tiene sus características. Por ejemplo, nos dice, en el estado gaseoso, la materia pues no va a tener rigidez ni volumen definido, ¿verdad? Por ejemplo, el gas o el vapor no es rígido y mucho menos la podemos controlar en forma de un volumen porque no se puede tener como un volumen como tal, ¿verdad? Tiende a ocupar más espacio. Si se recuerdan la imagen que veíamos la semana pasada, ¿verdad? Veíamos las moléculas mucho más sueltas, con mucho más movimiento, entonces, pues también, ¿verdad? A mayor temperatura, mayor movimiento de moléculas, de nuevo, mientras que a menor temperatura, menor movimiento de moléculas, ¿verdad? Nos dice, sus átomos se mueven muchos, ¿verdad? Lo que ya habíamos visto la semana pasada, chocan constantemente entre sí y con las paredes del recipiente donde esté contenido, ¿verdad? El líquido, pues el líquido tampoco va a tener rigidez, así como el gaseoso, pero sí va a presentar un volumen, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo tomar mi pachón y decir, bueno, yo aquí tengo 100 mililitros de agua, por ejemplo, ¿verdad? Tengo 100 mililitros de agua. ¿Por qué lo puedo decir? Porque yo lo puedo medir, ¿verdad? Lo puedo medir, ya sea por un método volumétrico, por un método métrico, ¿verdad? Entonces, yo lo puedo medir. Por eso nos dice aquí, el líquido, su característica es que toma la forma del recipiente que lo ocupa. Y sus átomos pues van a estar unidos, pero en constante movimiento, ¿verdad? O sea, todavía tienen constante movimiento, pero ya van a estar un poquito más unidos. No tan unidos como en el estado sólido, pero sí van a estar más unidos. Mientras que el sólido, pues como bien nos dice aquí, van a ser rígidos, con forma y un volumen muy bien definidos, ¿verdad? Y sus átomos se encuentran bien definidos. Sus átomos se encuentran a igual distancia y con poco movimiento, ¿verdad? Lo que veíamos la semana pasada del movimiento de las partículas. ¿Estamos? ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? Bueno, solo quiero ver cómo vamos con el tiempo, permítame. Vamos a ver. Ahí estamos bien. Bueno, ya tenemos 20 minutos. Entonces, los cambios del estado de la materia, pues como ya decíamos, ¿verdad? Sabemos que sólido pasa a líquido, el líquido pasa a gaseoso, pero también existen otros cambios del estado de la materia de donde gaseoso pasa a sólido,
de donde es sólido puede pasar directamente a gaseoso, ¿sí? Por ejemplo, alguien ha visto el famoso hielo seco. El famoso hielo seco, cuando uno le echa agua, ¿verdad? El hielo, pues obviamente, pues como su mismo nombre lo indica, está en un estado sólido. Pero ¿qué pasa? Al momento de echarle agua pasa a un estado directamente gaseoso, ¿verdad? Va a obviar este paso por el estado líquido, ¿verdad? Entonces es otro tipo de cambio del estado de la materia. Los cambios del estado de la materia que han sido conocidos hasta hoy tenemos la fusión, la solidificación, la vaporización, la condensación, sublimación, ionización y la desionización, ¿verdad? Entonces ya veremos por qué han salido ahora estos dos. Y esto tiene que ver con un cuarto estado de la materia que se le llama el plasma. No sé si alguien ha escuchado acerca de este otro estado de la materia, porque ya no solamente se nos dice sólido, líquido y gaseoso, no. Ahora se le suma a estos tres, se le suma el plasma, ¿sí? Bueno, entonces, para comenzar el estado de la materia como tipo plasma, es un estado de materia que se ha catalogado que es el en el cual se encuentran las estrellas. Las estrellas que nosotros vemos cuando salimos en la noche, vemos que brillan muy fuerte, que emiten intensas ondas de luz, por ejemplo, ¿verdad? Pero a través de varios estudios se ha determinado que el plasma es un estado de la materia que no es ni sólido ni es líquido, ¿sí? Por lo tanto, se podría decir que es más intermedio entre un líquido y un sólido, y es el estado de la materia en el cual se encuentran las estrellas, como ya decíamos. Es un claro ejemplo, ¿verdad? De esta materia. Bueno. Los cambios que se pueden sufrir en el plasma han recibido estos nombres: ionización y desionización, ¿verdad? No sé si puedo cambiar de diapositiva. ¿Sí? Bueno, bien. Bueno, entonces aquí tenemos esta imagen que me interesó bastante, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros conocemos la típica imagen, ¿verdad? De los estados del agua, ¿verdad? Sólido, líquido y gaseoso. ¿Cómo se llama el paso del sólido al líquido? Pues se llama fusión, de sólido a líquido. De líquido a gaseoso se llama evaporación o vaporación. De líquido a sólido se le llama solidificación. Y de gaseoso a líquido se le llama condensación, ¿verdad? Un claro ejemplo de la fusión, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos a calentar agua o a calentar, no sé, alguna comida que esté congelada, pues va a pasar de sólido a líquido, ¿verdad? Y va a estar con mucha agua, por ejemplo. Cuando nosotros ponemos a hervir agua, pues se va a evaporar, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se llama vaporización. Si nosotros metemos agua al congelador, pues se va a solidificar, por eso se llama solidificación. Y la condensación, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros nos levantamos tipo 4 o 5 de la mañana o 6 y vemos el vidrio de la casa o el vidrio de un carro que está hasta sudando, dice la gente, ¿verdad? Pero no es que esté sudando, sino que simplemente el agua de estar en un estado gaseoso pasó a un estado líquido y se empieza a condensar, ¿verdad? Otro ejemplo muy claro es cuando una bebida muy caliente también empieza a sudar, dice la gente, pero no es que empiece a sudar, ¿verdad? Un café, una olla con agua caliente, por ejemplo, no es que empiece a sudar, sino que empieza a condensar, ¿verdad? Empieza a condensar de un estado líquido, gaseoso a estar en un estado líquido. ¿Estamos? Entonces, son otros de los estados de la materia que quiero que veamos. Ahora, de los que tal vez casi no hemos escuchado, y sí me interesa que los conozcamos porque se me fue la pantalla, ¿verdad? Perdón. Ahí está. De los que sí me interesa que conozcamos, porque como les digo, muchas veces solamente se nos menciona o los pasamos por alto, tenemos la sublimación progresiva, que es lo que yo les mencionaba, por ejemplo, el caso del hielo seco, y la sublimación regresiva, cuando pasa de un estado gaseoso a uno sólido directamente. Entonces, si va de sólido a gaseoso, se le llama sublimación progresiva, ¿sí? Sublimación progresiva.
de un estado sólido a gaseoso, ¿verdad? Poníamos el caso ahí del hielo seco. Pero, por ejemplo, un congelador, si nosotros nos damos cuenta, los congeladores de una refrigeradora, lo que tiran es gas, ¿verdad? Tiran gas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaba en los refrigeradores o qué pasa en algunos refrigeradores, verdad? Que este gas empieza a formar como hielo, como escarcha, ¿verdad? No sé si han visto que a veces toca lavar ¿cómo es que se llama? El congelador porque se llena de mucha escarcha, ¿verdad? Es justamente por esto, porque el gas es tan frío que hace una sublimación regresiva. Pasa de un estado gaseoso directamente a un estado sólido, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros observamos como una escarcha muchas veces en las refrigeradoras, ¿verdad? Ahora, hasta aquí nosotros hemos hablado acerca de todos los cambios que surgen alrededor del agua, ¿verdad? Pero, como ya decíamos, existe un cuarto estado de la materia que es el plasma, justamente el que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Entonces, el plasma es cuando la materia pasa de ser un gas a ser plasma y a ese proceso se le llama ionización. Y viceversa, cuando pasa de ser plasma y pasa a ser gas, a eso se le llama desionización. ¿Estamos? Para que lo recordemos, ¿verdad? Si es de gas a plasma, ionización, y si es de plasma a gas, se le llama desionización. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esta parte? Bueno, entonces continuemos. Veamos ahora. Ya para terminar, yo creo que sí, ya con esta diapositiva vamos a ir terminando. Vamos a ver pues los cambios que ya decíamos, ¿verdad? Los que ya veíamos en la imagen. La fusión es el cambio del estado sólido a líquido. La solidificación pues va a ser lo viceversa, ¿verdad? Del líquido a sólido. La vaporización del líquido a gas. La condensación, que también se le puede llamar licuación, va a ser el cambio de gas a líquido. Sublimación es el cambio de sólido a gas, ¿verdad? Y lo que ya veíamos nosotros aquí arriba, sublimación progresiva, mientras que si va de gas a sólido va a ser sublimación regresiva, lo que nos dice aquí, ¿verdad? La ionización es el cambio de un gas a un plasma y el caso contrario se le va a llamar desionización, ¿verdad? Yo creo que ya no vamos a entrar tanto en detalle en esto porque estas imágenes, pues, que considero yo que nos ejemplifican muy bien lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda aquí hasta dónde vamos? Entonces, para resumir, ¿qué me interesa a mí que sepamos y que recordemos, verdad? ¿Qué me interesa a mí? Bueno, me interesa que sepamos básicamente este cuadrito, ¿verdad? Las propiedades de la materia, hay propiedades generales y hay propiedades específicas, ¿sí? Que no solamente me digan, sí, la materia, mire, tiene propiedades físicas y tiene propiedades químicas. No, ¿verdad? Ya habíamos dicho, las propiedades de la materia se dividen en dos tipos. Las generales, las que se pueden cumplir para cualquier materia, y las específicas, que van a ser propias de una materia o de otro tipo de materia, ¿verdad? Dentro de las específicas tenemos algunas que son físicas, otras que van a ser químicas, ¿verdad? No vamos a entrar tanto en detalle de cuáles son las físicas, cuáles son las químicas, pero ya les ponía yo un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, la inflamabilidad. ¿Qué tan inflamable puede ser una sustancia? Pues esa es una propiedad química como tal, ¿verdad? Entonces, ya las vamos a ir viendo un poquito más a detalle durante nuestro curso, ¿sí? Me interesa también que sepan claramente la diferencia entre masa y peso, qué es el volumen, ¿verdad? Qué es la porosidad también y qué es la divisibilidad, ¿verdad? Pero sus mismos nombres nos indican más o menos a qué se refiere cada uno de ellos. Principalmente que sepan la diferencia entre masa y peso, ¿sí? Las propiedades específicas, pues básicamente no les voy a preguntar tanto en detalle en esto, pero sí me interesa por lo menos que sepan que se dividen en físicas y químicas, ¿verdad? Como ya habíamos hablado. Y esto sí es muy importante, ¿verdad? Que las físicas pueden ser extensivas o intensivas, ¿verdad? Decíamos la extensiva porque se va a extender su propiedad en base a la masa. Van a depender, como bien nos dice aquí, de la masa. Mientras que la intensiva, pues su propiedad no se va a extender y en este caso pues no depende de la masa. Esto sí, ¿verdad? Esto sí me interesa muchísimo, sobre todo pues lo que está en esta imagen, ¿verdad? Esta imagen sobre todo, cómo se llama el paso de un estado sólido a uno gaseoso, la sublimación progresiva, cómo se llama el cambio de un estado gaseoso a un líquido, la condensación,
Y así sucesivamente con los que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Si yo les pregunto en su examen y les pongo varias opciones y les digo, ¿cuántos son los estados de la materia? ¿Cuántos son los estados de la materia? Yo les pongo 2, 3, 4, 5. ¿Cuál sería la respuesta correcta? 4. Exactamente, ¿verdad? Porque ya decíamos sólido, líquido y gaseoso, y ahora pues el plasma, ¿verdad? Ahí sí no hay pierde. ¿Estamos? Y de ahí pues estos cambios pues también me interesa que lo sepamos. ¿Estamos? No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiera agregar antes de pasar a la tarea. Bueno, una tarea bastante sencilla, jóvenes, igual que lo que hemos venido trabajando. Si nos damos cuenta, en el cuaderno de igual forma, ¿verdad? Si usted ya tiene plataforma y en esta semana le aparece, pues de una vez lo puede subir a plataforma, ¿verdad? Y pueden subir las otras que tengan pendientes, ¿sí? Nos dice en la tarea, pues defina cada uno de los cambios de los estados de la materia, ¿verdad? ¿Cómo se llaman estos cambios, verdad? Fusión, solidificación, vaporización y estos que tenemos acá. Hay que definir cada uno de estos cambios de la materia. Y realizar un mapa conceptual de las propiedades de la materia y defina cada una, ¿sí? Pueden utilizar el mapa conceptual. Voy a mover un momentito esta diapositiva, permítanme. Pueden utilizar este mapa conceptual si ustedes gustan, pueden utilizar si no, pues pueden utilizar otro. Yo ahorita aquí a través de la sesión les voy a enviar la presentación de una vez por si alguien la quiere tener. Y como les decía, pues la tarea nos dice, realice un mapa conceptual de las propiedades de la materia y defina cada una de estas propiedades, ¿verdad? Defina qué es la masa, defina qué es el volumen, defina qué es el peso, ¿verdad? Eso. Y antes de todo esto, pues definirlas como generales y las específicas. ¿Estamos? ¿Alguna duda con la tarea, jóvenes? ¿Seguros? ¿No hay dudas? Muy bien. Si no hay dudas, entonces, permítanme, aquí a través del chat les voy a enviar ahorita la clase, ¿sí? Si alguien le quiere descargar ahí en su teléfono, en su computadora, donde quiera que ustedes estén, pues lo pueden realizar, no hay ningún problema, ¿vieron? Vamos a ver. Aquí está. Ahí se las envió ahorita, dice Química, Bachillerato, clase 1.3. Yo por lo general les coloco 1.3 porque el 1 que es de la primera unidad y el 3 que es la tercera clase que estamos llevando ahorita, ¿verdad? La tercera clase de la unidad, ¿sí? De igual forma, como les decía, si alguien tiene algún pendiente con alguna tarea, alguna clase o algo, se comunica conmigo, yo con mucho gusto pues veo ahí la forma de hacérselo llegar. ¿Lo vieron? Entonces no sé si me imagino que ya les llegó ahí al chat, ¿verdad? Ya ahí No, profe, no ha llegado. ¿No ha llegado? No me parece. Profe, no sé si da el permiso para que lo podamos guardar. Sí, claro. No me aparece. Tampoco, profe. En el chat, ya vieron. Tampoco. En el chat. Sí, no aparece. Quiero porque aquí incluso me aparece clic para abrir. Y ya me abrí la presentación de nuevo. ¿A ninguno le llegó? No. Sí, a mí sí, profe. Es que a todos les debería haber llegado, fíjense, pero voy a mandarlo de nuevo, permítame, vamos a ver. Permítame un momentito, vamos a ver. Yo creo que hace que tengo que hacer, permítame.